Hoy vamos a hablar de un hombre que se repite en los expedientes más sensibles del huachicol fiscal y la delincuencia organizada en el noreste de México en los últimos meses. Estoy hablando del juez Mario Jorge Melo Cardoso, juez primero de distrito en materia penal con residencia en Nuevo León. ¿Qué onda, güey? Pásame los ministeriales a la verga, pásamelos. Ponles p*** audio, diles que quiero hablar con ellos a la verga, se la corten la chingada madre, pásamelos, güey. Suéltenlo a la verga, hijos de su puta madre. Ok, les mando a vender unas pinches granadas a Gonzalitos, hijos de su puta madre. Suéltenlo a la verga, culeros. No se crean bien verga, p*** ministeriales pedorros. Tienen de dos sopas, o ganar dinero o morir a chingar madre, putos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Código 1000. Yo soy Ghost13 y en este episodio vamos a hablar sobre el juez de los intocables, Mario Jorge Melo Cardoso y el patrón de sus resoluciones. Comenzamos. Hay jueces que uno nunca conoce su nombre. Simplemente firman, dan su resolución y cambian el destino de una persona. Y al final su nombre se pierde en los expedientes. El día de hoy es diferente. Empecemos por entender qué es lo que hace este juzgado. El juzgado primero de distrito en materia penal con residencia en Nuevo León no es cualquier juzgado. Por ahí pasan los amparos de personas que están siendo señaladas principalmente por delitos como huachicol fiscal, lavado de dinero, delincuencia organizada y tráfico de armas. Es decir, ahí todos los días se decide si el destino de una persona es seguir en libertad, estar protegido o terminar detrás de las rejas. Y cuando uno empieza a revisar el historial de resoluciones de Melo Cardoso, es imposible ignorar un patrón que en los últimos meses ha estado sucediendo. No podemos dejar de ignorar que varias resoluciones en estos amparos de gente de alto perfil señaladas por delincuencia organizada o huachicol fiscal han llegado a manos de este juez en el juzgado primero y han salido beneficiadas. Pero para entender esto, vayamos a los números. En el juicio de amparo 419 del 2016, el juez Melo Cardoso otorgó una suspensión definitiva a El Betito, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén. La suspensión definitiva que resultó en la liberación del detenido junto con su compadre y su presunto lugarteniente, quienes habían sido capturados con armas y drogas en Monterrey. La resolución fue publicada en el órgano de administración judicial. Otro más, en diciembre del 2025, la suspensión provisional a Raúl Rocha Cantú, empresario y copropietario de Miss Universo, señalado por delincuencia organizada, tráfico de armas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos en materia de hidrocarburos. Esto significa que alguien señalado por delincuencia organizada sigue libre, sigue como testigo protegido y la orden de aprehensión en su contra simplemente no se ejecuta. En septiembre del 2025, ampara de manera definitiva a Roberto Blanco Cantú, conocido como el Señor de los Buques, señalado como cabeza de una de las redes de contrabando de combustible más grandes documentadas en México. Una orden de aprehensión que simplemente queda sin efecto. En enero del 2026, la suspensión definitiva a un exmarino acusado de huachicol fiscal, misma historia, la detención se frena. Y en junio del 2026, el caso más reciente, el que veníamos siguiendo, es el de José Antonio Cortés Huerta, el Titán, presunto líder de una célula del Cártel del Noreste dedicada al robo de combustible y señalado como lugarteniente de Roberto Blanco Cantú, el Señor de los Buques, quien el juez Melo Cardoso le concedió una suspensión para que su prisión preventiva se cumpliera no en el penal, sino en el hospital universitario, terminando después en su domicilio. El derecho de amparo existe y es una de las herramientas jurídicas que se trata de proteger los derechos humanos, así como frenar los abusos de la autoridad. El problema no es ese, el problema no es el amparo. El problema es que los abogados de las estructuras criminales de alto perfil
del noreste de México terminan en el mismo escritorio, el escritorio del juzgado primero de distrito en materia penal del juez Melo Cardoso, y en la mayoría de los casos terminan siendo beneficiados. En estos casos no estamos hablando de personas comunes y corrientes, estamos hablando de personas señaladas por la Fiscalía General de la República de pertenecer a redes criminales de huachicol fiscal. El problema aquí es que todos terminan siendo beneficiados y la mayoría termina en libertad. Estos expedientes no prueban una tendencia por sí solos, pero cuando se repiten los perfiles de crimen organizado, contrabando de combustible y lavado de dinero, ahí es donde nos preguntamos si el juez está actuando conforme a derecho. Aquí es donde nos preguntamos, ¿es ilegal lo que está haciendo este juez? ¿Realmente lo que dice la letra de la ley? No. Lo que sí es que nos da un patrón de resoluciones un poco raro. Y no es que esté mal que el amparo exista, sino que el amparo en estos casos no lo están pidiendo personas comunes y corrientes. Aquí el patrón se repite en lo que es la delincuencia organizada y personas que están siendo señaladas directamente por el gobierno federal. Aquí en Código 1000 queremos ser muy precisos en cuanto a nuestra crítica, porque es muy fácil caer en un discurso de decir que todos los jueces son corruptos sin pruebas. Pero aquí estamos documentando los últimos casos alrededor del juez Melo Cardoso. Cerraremos este capítulo mencionando que existe una institución que se encarga precisamente de administrar, vigilar y disciplinar a los jueces y magistrados federales en México, salvo a los de la Suprema Corte. En teoría, esta institución debería detectar los patrones anómalos en las resoluciones de un juzgado. Estoy hablando del Consejo de la Judicatura Federal, que hasta el momento o no se han dado cuenta o no han revisado o se han hecho de la vista gorda en cuanto a todos estos expedientes que hemos mencionado antes y sobre el juez Melo Cardoso. Aquí no estamos hablando de una falla puntual, estamos hablando de un problema estructural. En México no existe de manera accesible para la ciudadanía una base de datos pública que permita consultar los amparos de cada juez de distrito. ¿En qué sentido y en qué delito y cuál ha sido el resultado final? En Código 1000 no estamos pidiendo que se sancione a un juez o se castigue sin pruebas, sino que estamos pidiendo que el Consejo de la Judicatura Federal publique de manera sistemática y accesible estadísticas de resoluciones por juzgados, por tipo de delito y por resultado. Y la pregunta final que nos hacemos es si realmente el patrón que documentamos en este capítulo es ya conocido por los diferentes abogados de las estructuras criminales del país, ya que ellos mismos saben a qué juzgados dirigirse, sabiendo que el beneficio al final será para ellos. Y la pregunta es si el patrón que documentamos hoy en este capítulo es real, ¿cuántas otras redes criminales en México ya saben a qué juzgado dirigirse, sabiendo que al final de cuentas será un resultado beneficioso para ellos o para sus clientes? Yo soy Ghost 13 y esto fue Código 1000. Nos vemos en el siguiente episodio.